Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde te encuentras escuchando este mensaje. Les saluda nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona con el agua limpia de la palabra desde aquí en España. Muy bienvenidos una vez más a nuestro programa Encuentros. En el día de hoy hablaremos de un tema polémico, como todos los que presentamos desde este canal. Hay muchísima información en la red del tema de hoy, pero nosotros daremos nuestra opinión bíblica porque sabemos que somos de referencia para muchas personas, así que esa es la razón de subir este nuevo video mensaje. Si todo el mundo opina, entonces ¿por qué nosotros íbamos a dejar de dar nuestra opinión bíblica sobre el tema del día de hoy? Quizás no saquemos de su orgullo arrogante y errado a los sabatistas del día de hoy, pero al menos ya no tendrán excusa el día del juicio con las verdades bíblicas que les diremos hoy. Antes de iniciar el desarrollo del tema, digamos que, como la mayoría de nuestros seguidores sabe y el resto de la audiencia puede comprobar, la centralidad de este canal está en dos cuestiones fundamentales. Primero, predicar el evangelio verdadero desde el punto de vista jurídico, que usted puede encontrar en varios formatos en nuestro canal. En segundo lugar, enseñar correctamente el tema del divorcio, estando nosotros en contra del divorcio y del recasamiento del divorciado. Esos son los dos pilares fundacionales de este canal. Entonces, ¿qué relación tendrían estos dos pilares que predicamos siempre en el canal con el tema del sábado del día de hoy? Pues sencillo, estimado oyente, la relación es tan clara como la luz del día, porque si una persona es sabatista, adventista, mesiánica, judía, etc., es porque no ha conocido el verdadero evangelio, por lo tanto, no se ha convertido, y entonces, por lógica, no ve la verdad de este tema del sábado, porque tiene un velo. Si esa persona se hubiera convertido por medio del evangelio, entonces es pura lógica bíblica que el Espíritu Santo le guiaría a toda la verdad. Dice Juan capítulo 16, versículo 13, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y le mostraría la falsedad del sábado, y a su vez el Espíritu Santo los sacaría de esas sectas, ya que ser sabatista o adventista es estar en una de las sectas de profetas, falsas fechas, varias doctrinas completamente antibíblicas, etc., que el Espíritu Santo no le dejaría estar ahí. Y a su vez, ¿qué relación tendría entonces predicar hoy contra el tema del sábado en relación con el tema del divorcio, que es el segundo pilar de nuestro canal? Pues también muy sencillo, porque si una persona pertenece a alguna secta o religión sabatista, tiene un grandísimo índice de probabilidades que termine divorciada si se dieran las circunstancias de su matrimonio, porque los adventistas, los mesiánicos, sabatistas, judíos y similares defienden el divorcio y el recasamiento del divorciado. Así que llegadas las circunstancias, una persona que está en estas sectas sabatistas se divorciaría y se recasaría cometiendo adulterio, camino de la condenación. ¿Ve la relación, estimado oyente? Ya no es la primera, ni la décima, ni la centésima vez que nos preguntan sobre el sábado o sabbat, así que ha llegado la hora de posicionarnos para dar luz a las naciones sobre este tema. Dividiremos la exposición exegética del tema de hoy en dos partes. Primero, la parte racional, es decir, haremos razonar al oyente sobre el tema, pero sin leer ni un solo versículo. Sí, tal como lo ha oído, estimado oyente. Defenderemos la verdad de esta primera parte, pero sin leer ningún versículo. Entonces, alguien podría preguntar, pero pastor, ¿cómo podrá defender la verdad sin leer un solo versículo? Pues sencillo, porque Dios no solo nos dio versículos para leer, sino también nos dio la razón para comprender. En segundo lugar, derribaremos algunos de los falsos argumentos inventados y forzados de los sabatistas. No podremos derribar todos, no porque no sepamos, sino porque son tantos los sofismas retorcidos y ridículos que se han inventado para defender el tema del sábado, que sería imposible estar aquí horas derribando argumentos porque les derribas unos, pero ellos inventan otros. Así que para preguntas, comentarios y demás temas, escríbanos nikos@gmx.es. Los argumentos que daremos aquí son suficientes, contundentes e inderribables. Son argumentos a fortiori.
Entremos en materia, pero antes digamos a modo de introducción que cuando uno hace una lectura global, general y panorámica de todo el Nuevo Testamento, no encuentra ni un solo mandamiento para guardar el sábado. Y cuando uno lee de forma detallada, versículo a versículo, todo el Nuevo Testamento, que es nuestro actual pacto, tampoco encuentra nada que mande guardar el sábado. Argumento contundente. Analicemos entonces primero la parte racional del tema. Punto número 1. Ante todo tenemos que recordar que Jesús se movía en su vida pública y en su ministerio, estando aún dentro del Antiguo Testamento, por lo tanto es evidente que él estaba sujeto a la ley de Moisés. Y por supuesto respetaba el sábado, pero lo respetaba porque estaba aún en el Antiguo Testamento. Pero la cosa cambia cuando él muere y resucita, y entonces se inaugura ahí el nuevo pacto y las nuevas leyes que son las que rigen en el día de hoy. El Nuevo Testamento, estimado oyente, no empieza en Mateo 1:1, sino que el Nuevo Testamento empieza en cada uno de los capítulos de la muerte de Jesús en los diferentes evangelios. Repito, el Nuevo Testamento no empieza en Mateo 1:1, sino que el Nuevo Testamento empieza en cada uno de los capítulos de la muerte del Señor Jesús. Por lo tanto, todo lo que Jesús dijo e hizo en sábado, no lo hizo por respetar el sábado en el Nuevo Testamento, sino que era porque estaba aún en el Antiguo Testamento. Punto número 2. ¿Pueden los sabatistas darnos algún pasaje donde Jesús mande a los discípulos predicar el Sabbat, si el Sabbat era tan importante? Yo le adelanto la respuesta. No hay ninguno. Ni de forma directa, ni pasajes de forma inferencial en los cuales Jesús anime a respetar el sábado. Siguiendo con esta línea preguntamos, si la observancia del sábado es tan importante para un discípulo de Cristo, ¿por qué no fue mencionada en el Sermón del Monte ni en ninguna de las enseñanzas de Jesús? Buena pregunta. Punto número 3. ¿Pueden los sabatistas darnos algún pasaje después de la resurrección donde Jesús mande a los discípulos que prediquen guardar escrupulosamente el sábado? Es una pregunta retórica que implica un no rotundo por respuesta. No hay ni un solo pasaje. Punto número 4. Cuando Pedro da inauguración a la prédica del Evangelio allá en Hechos capítulo 2, vemos a Pedro como un auténtico judío que es predicar a esas multitudes de 3.000 y 5.000 personas el tema de guardar el sábado si fuera tan importante. ¿No sería imperdonable que siendo el sábado tan importante, Pedro haya omitido predicar el sábado nada más ni nada menos que a la iglesia que estaba empezando y poner así la base del mismo inicio de la iglesia? ¿Qué haría y qué predicaría un adventista del día de hoy ante esa multitud que tenía Pedro? Déjeme que se lo diga yo. Tal como lo hemos visto con nuestros propios ojos muchas veces en la televisión, el adventista del día de hoy predicaría a esas multitudes del libro de Hechos el errado tema de guardar el sábado. Sin embargo, Pedro no lo hace. Punto número 5. Cuando vemos a Apolo predicar tan denodadamente la palabra de Dios en Hechos capítulo 18, no vemos ni una sola palabra predicando el sábado, ni tampoco vemos a Aquila y Priscila en su corrección de la prédica de Apolo que le enseñaran que debía predicar el sábado. Singular, ¿no? Punto número 6. En el concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, donde los apóstoles, los ancianos y el Espíritu Santo estaban en reunión, según dice la palabra de Dios, ¿por qué en la conclusión final del concilio no se dijo nada de guardar el sábado como consejo a las iglesias si el sábado fuera tan importante para la salvación y para el creyente? ¿Por qué omitieron en el concilio hablar del sábado? ¿No hubiera sido una buena oportunidad para poner la base doctrinal del tema del sábado para todas las iglesias? ¿Sabe por qué no se dijo nada, estimado oyente sabatista? Porque se infiere claramente que el sábado ya no era importante, ni era un mandamiento para las iglesias. Punto número 7. En todo el libro de los Hechos no hay ni una sola mención a guardar el sábado. Contundente, sencillo, pero un argumento inderribable. Punto número 8. En todas las cartas a las iglesias del Nuevo Testamento, escritas por los apóstoles, recuerde que los apóstoles eran judíos,
no vemos ni un solo versículo en donde ellos manden guardar el sábado a todas las iglesias del Nuevo Testamento. Ni una sola carta. ¿Cómo puede ser eso? Podríamos admitir que en alguna carta a alguna iglesia no se mencionará el sábado. Eso sería comprensible. Pero en todas las cartas del Nuevo Testamento a las iglesias, ¿no es extraño que no se les mande guardar el sábado? Es para pensar, ¿no? Pues eso es lo que queremos que haga, estimado oyente adventista o sabatista que nos escucha. Quiero que use el razonamiento. Por el contrario, Pablo, como orgulloso judío que era, en Colosenses habla de forma negativa del sábado. Búsquelo y lo encontrará. Punto número 9. Cuando Pablo da instrucciones, normas y mandatos en las cartas a Timoteo y Tito, o sea, 3 cartas, de cómo se debe gobernar una iglesia, en esas 3 cartas que le invito a que relea detenidamente, escuche bien esto. No hay ni una sola mención de recordatorio ni mandamiento a que ellos manden guardar el sábado en las iglesias que iban a gobernar. ¿No le parece singular? Es posible que a Pablo se le haya pasado siendo judío ese consejo del sábado y no recuerde ese mandamiento de guardar el sábado a sus colaboradores cuando los sabatistas adventistas del día de hoy recuerdan vez tras vez de forma repetitiva y cansona en sus iglesias, día sí y día no, el tema de guardar el sábado. Piense este argumento, estimado oyente. Pablo no le dice nada a Timoteo y Tito sobre guardar el sábado. Punto número 10. En el libro de Hebreos, que era una carta a una iglesia netamente de judíos convertidos al cristianismo, es interesantísimo ver, estimado oyente, que no hay ni un solo mandamiento a esa iglesia judía para que sigan guardando el sábado como día de descanso. Y el descanso y sabbat que se nombra en la carta se refiere solo a descansar en la obra de Cristo, el cual ya cumplió con el sábado, pero no se manda a guardar el día de sábado a los hebreos cristianos. Es increíble pensar que en esta carta a los judíos no se mencione nada de continuar guardando el sábado. Piense este argumento, estimado oyente. Punto número 11. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 2 y 3 está dirigido nada menos que a 7 iglesias. Y en esos capítulos no vemos ni una sola referencia del Señor Jesús, ni elogiando, ni reprendiendo, ni mencionando a ninguna de esas iglesias el tema de guardar el sábado. Si Jesús fuera adventista, lo primero que haría sería elogiar al menos a las iglesias buenas, por supuesto porque estarían guardando el sábado, pero no lo hace. Por otro lado, segurísimamente que las otras 5 iglesias que no estaban haciendo las cosas bien, así como tenían muchos otros pecados, es evidente que también estarían pecando de no guardar el sábado. Y el Señor se lo hubiera dicho. Pero nada se menciona en ninguna iglesia ni como virtud, ni como reproche, ni como mandato a continuar guardando el sábado. Este argumento del silencio del Señor en las iglesias del Apocalipsis sobre el sabbat es contundente. Punto número 12. Así como no vemos ni un solo divorcio en todas las iglesias del Nuevo Testamento. Así como no vemos ni un solo mandamiento de dar el diezmo en todo el Nuevo Testamento. Así como no vemos la prohibición de comer alimentos en todo el Nuevo Testamento. Y así como no vemos el mandato de circuncidarse en todo el Nuevo Testamento, de la misma manera, estimado oyente, tampoco vemos ningún mandato de guardar el sábado en todo el Nuevo Testamento como ya hemos dicho, sencillamente porque el sabbat no es ya un mandamiento para la iglesia, era algo solo para Israel. Ahora que hemos terminado estos puntos básicos y racionales que ningún adventista puede contestar, escuche bien esto que le voy a decir, estimado oyente. Sea o no sea usted defensor del sábado, le va a servir también como enseñanza doctrinal. Donde no hay ley, no hay pecado, dice la Biblia. Se lo repito. Donde no hay ley, no hay pecado. Romanos capítulo 4, versículo 15. Romanos 5, versículo 13. Romanos 7, versículo 8. En los 3 pasajes y otros pasajes de la Biblia, se dice la misma idea. Donde no hay ley, no hay pecado.
Por lo tanto, si no hay ley en el Nuevo Testamento sobre guardar el sábado, entonces no hay que guardarlo. Por lo tanto, no es pecado saltarse el sábado, porque no hay ninguna ley que mande guardar el sábado. Añadimos a todo esto que el antiguo pacto está abrogado, y con ello la ley del sábado, la ley del diezmo, la ley de los alimentos impuros, la ley de la circuncisión, los sacrificios, las leyes rituales, el sacerdocio, las fiestas y un largo etcétera. Todo eso está anulado, caducado, abrogado, inutilizado. Es inservible, como dice el Nuevo Testamento. Y por el contrario, practicar esas leyes del antiguo pacto no agrada a Dios y es pecado. Sí, ha oído bien. Practicar el sábado es pecado como ley. Incluso la ley civil dice que donde no hay ley, no hay infracción de la ley. De la misma manera sucede en la ley de Dios. Si no hay mandamiento de guardar el sábado en el nuevo pacto, entonces no es pecado saltarse el sábado. Es más, para el cristiano de hoy, todos los días son iguales. Incluso para aquellos que nos acusan de romanistas domingueros, les decimos públicamente que tampoco defendemos guardar escrupulosamente el domingo, como nos acusan los sabatistas adventistas. Repetimos, para nosotros todos los días son iguales, porque lo dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Pasemos ahora a ver algunos argumentos de los sabatistas. Punto 1. Dicen los sabatistas que el sábado se menciona antes de la ley, por eso hay que respetar el sábado. Pero eso no es argumento para defender el sábado. También se menciona el diezmo antes de la ley, pero eso no es argumento de peso para practicar el diezmo el día de hoy. También se mencionan los sacrificios de animales antes de la ley de Moisés, y no por eso vamos a seguir sacrificando animales en el día de hoy. Punto número 2. Dicen los adventistas que el sabbat es algo perpetuo, pero nosotros le decimos que es algo perpetuo hasta que aparezca lo nuevo. También decimos que no solo era perpetuo el sábado, también la ofrenda del incienso era perpetua, la circuncisión era perpetua. Si el argumento adventista en favor del sábado está basado en los términos perpetuo o para siempre, entonces deberían guardar la Pascua, ofrecer incienso, circuncidarse, etc., porque también son mandatos perpetuos. La circuncisión, así como el sábado, fue diseñado como un pacto perpetuo, dice Génesis capítulo 17, versículo 13. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, y será esto por pacto perpetuo. En Éxodo capítulo 31, versículo 16, vemos precisamente este mandato usando el término perpetuo. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por generaciones como pacto perpetuo. ¿Veis? Es la misma frase que leímos antes en Génesis. Y mirad lo que sigue ahora. El pan de la proposición semanal fue también un pacto perpetuo. Lo dice Levítico capítulo 24, versículo 8. Cada día de reposo las pondrás continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Pero todos esos mandatos y otros que hay han quedado obsoletos por el establecimiento del nuevo pacto. Eran perpetuos hasta que surgiera el nuevo pacto. De hecho, en el día de hoy también hay cosas del Nuevo Testamento que se hacen por generaciones, pero que serán quitadas en el futuro, como por ejemplo el bautismo. Así que el argumento de perpetuo no es un argumento contundente. Dios es el legislador y pone y saca las leyes según Él decide y cuando quiere. Punto número 3. Dicen los adventistas que el sábado se menciona unas 59 veces en el Nuevo Testamento. Bueno, yo no las he contado, pero. La cuestión no es la cantidad de veces que se menciona. Ese es un argumento muy pobre. La clave está en cómo se menciona y en qué contexto se menciona el sábado en todas esas veces. Ante este argumento podríamos contraponer también que el templo se menciona unas 115 veces en el Nuevo Testamento, y no por eso debemos edificar un templo. La circuncisión se menciona unas 55 veces, y no por eso hay que circuncidarse por el hecho de que se mencione tantas veces. Los sacrificios del Antiguo Testamento se mencionan unas 38 veces, la Pascua 28 veces, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, supongo que deberíamos también cumplir todo eso en el día de hoy porque se menciona muchas veces en el Nuevo Testamento. ¿Puede ver el engaño falso del argumento sabatista, estimado oyente? Así que estos son argumentos muy pobres, porque no tienen argumentos sólidos. Se llaman sofismas, y Pablo nos manda que, en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5 dice: derribamos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo en contra de los argumentos adventistas del tema del sábado. Punto número 4. Dicen que el sábado es el sello de Dios. Bueno, suena bonito, pero el sello de Dios no es el sábado. La Biblia, en Efesios, dice que, claramente, el sello de Dios es el Espíritu Santo que mora en el creyente en el momento que se convierte por medio del Evangelio. Otro argumento falso derribado. Punto número 5. Los sabatistas comúnmente afirman que los 10 mandamientos están en la categoría de la ley moral, por eso deben ser guardados por todas las personas y para siempre. Pero el sábado no es una ley moral, no está en la conciencia de la gente, estimado oyente. Es una ley ritual para Israel, no para el mundo, ni mucho menos para la iglesia. Si uno le preguntara a cualquier persona de cualquier civilización en cualquier época del hombre sobre la tierra si robar es malo, le dirá que sí, que es malo. Eso es porque es una ley moral universal que está innata en la conciencia de todo hombre. Pero, si le pregunta a esa misma persona si guardar el sábado es bueno o malo, se encogerá de hombros y le preguntará: ¿qué es eso? Simplemente porque el sábado no está grabado en la conciencia del ser humano. Es decir, no tiene la categoría de ley universal. Por lo tanto, argumento derribado. Si fuera un mandamiento para la iglesia, estaría tan repetido en el Nuevo Testamento como lo está el sábado para Israel en el Antiguo Testamento. Es pura lógica, estimado oyente. Y si fuese un mandato universal, estaría en la conciencia de toda la gente, pero no lo está. Por lo tanto, argumento derribado. Punto número 6. Defienden el sábado porque dicen que Pablo en el libro de los Hechos iba a las sinagogas el sábado. Pero ese argumento es muy pobre, porque Pablo iba el sábado para predicar el Evangelio, porque era el día que se reunían los judíos, no porque respetara el sábado. Si yo pudiera ir a las mezquitas musulmanas a predicar el Evangelio y me permitieran hacerlo, evidentemente iría en viernes, porque ese es el día cuando se reúnen los musulmanes. Si yo pudiera predicar en una iglesia católica, iría el domingo, porque es su día más importante. Pero eso no significa que yo defienda el viernes y el domingo porque voy ese día a las reuniones. Por lo tanto, argumento falso, argumento derribado. El tema del sábado es solo rebuscar algo para poder llamar la atención ante la gente y declararse arrogantemente exclusivos. El tema del sábado es orgullo y vanidad escondida. No es temor de Dios ni obediencia a la palabra, más bien es desobediencia y arrogancia. Antes de acabar, debemos decir que los defensores del sábado, o sea, mayormente los adventistas, son a la vez, primero, seguidores de Elena White, una falsa mujer líder profeta que han encumbrado a tal punto de equiparar sus libros y sus dichos en el mismo nivel de la palabra de Dios, lo cual es gravísimo, y eso está documentado afortunadamente en la red. Segundo, los adventistas tienen profecías y fechas que no se han cumplido, y eso está afortunadamente documentado en la red. Punto número 3. Tienen doctrinas falsas, como el tema de negar la conciencia de la condena eterna, y una doctrina de ellos inventada llamada el juicio investigatorio, que es una falsedad que también está documentada en la red. Pero este no es el lugar de derribarla. Así que el que tiene estas falsedades doctrinales, es más que evidente que también tiene que tener el tema del sábado completamente errado. Es pura lógica asociativa. En conclusión, estimado oyente, primero, una persona al estar en Cristo por medio del verdadero Evangelio, uno ya ha cumplido el sábado, ha cumplido la circuncisión, etc. Es decir, todos los mandatos de Moisés han sido cumplidos, por lo tanto, uno ya no tiene que cumplirlos.
Cristo los cumplió todos. Así de sencillo. Así como Cristo llevó el castigo por mí, también llevó el cumplimiento de toda la ley por mí. Al estar en Cristo, por medio del Evangelio, no necesito nada sino solo a Cristo, el cual es mi sabbat, mi descanso, que recibo cuando recibo el Evangelio. Segundo, el sabatista que cumple el sábado también debe circuncidarse, y sin anestesia. Estimado sabatista, dice Pablo, nada podemos contra la verdad. Así que ríndete a la evidencia, no puedes contra estas verdades argumentales. Todo adventista pierde el argumento ante la evidencia mínima que aquí estamos exponiendo. Tercero, Dios es el legislador del universo. Él pone y saca las leyes según su propósito, y no por ello queda desacreditado. Como tampoco queda desacreditado un legislador de la tierra, ni pierde crédito por poner, cambiar o modificar una ley de su país. Dios puso el sábado para Israel. Dios quita el sábado para la iglesia. Dios vuelve a poner el sábado en el milenio. Y Dios quita el sábado definitivamente en la eternidad, porque allí ya no habrá ni días, ni noches, ni días de la semana. Así es la deducción exegética de este punto doctrinal del sábado. Escuche bien esto, estimado oyente, antes de acabar. El antiguo pacto, en sus leyes, queda totalmente abrogado, como ya hemos dicho. Pero, solo lo que actualiza el Nuevo Testamento del antiguo pacto, eso es lo que aún sigue vigente. El resto queda abrogado. Dicho en otras palabras, el Nuevo Testamento es el filtro que determina lo que está caducado de lo que aún sigue vigente del Antiguo Testamento. Para saber diferenciar lo uno de lo otro, es decir, lo caducado de lo vigente, es necesario un estudio detallado del Nuevo Testamento en cada uno de sus temas, como en este caso el tema del sábado, que conste en acta. La cuarta conclusión. Romanos capítulo 14, versículos 5 y 6 dice: uno hace diferencia entre un día y otro, en cambio otro juzga todos los días iguales. Y entonces mire lo que dice Pablo a la iglesia de Roma. Verso 5. Cada uno proceda según su opinión. Es decir, dicho en otras palabras, hay libertad de descansar el día que se quiera. Romanos capítulo 14, versículo 6 dice: el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Dicho en otras palabras, si alguien quiere descansar en sábado, hágalo. Pero si otro considera que no debe hacerlo, no lo haga. Por lo tanto, hay libertad, no legalidad. Los legalistas adventistas, sabatistas, judíos y mesiánicos imponen la legalidad que no existe. En cambio, el apóstol, en este pasaje, nos está dando total libertad para guardar el día que queramos. Recordemos a la vez que la iglesia de Roma estaba llena de judíos, y eso lo sabemos por el contenido de la carta a los romanos. Así que Pablo les dice que nada de sábado, sino que todos los días son iguales y que cada uno respete el día que quiera. Así es que cada uno haga lo del día de descanso para el Señor como quiera. Si gusta guardar el día de reposo de sábado, pues hágalo. Pero no puedes estar obligando a las personas a hacerlo, porque el Señor ha dado libertad de decisión. Precisamente Pablo advierte a los Gálatas de no volver a esos viejos rudimentos esclavizantes de la ley. Gálatas capítulo 4, versículo 9 al 11 dice: vamos a ver, Gálatas, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos de los cuales os queréis volver a esclavizar cuando Cristo os hizo libres? Por ejemplo, guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Puede ver cómo Pablo más bien critica el sábado? Y en Colosenses capítulo 2, versículo 16, el famosísimo pasaje dice: que nadie os critique por el día de reposo, todo lo cual era sombra de lo que había de venir. Y nosotros añadimos que la realidad de esa sombra ya vino, y esa realidad y ese reposo es Cristo. Por eso en Él
Estamos completos y no necesitamos cumplir el sábado. Él lo cumplió por nosotros. Él cumplió el sábado, por lo tanto, al estar en Cristo, por medio del Evangelio, ya se ha cumplido el sábado. En fin, se podría uno dilatar más y más en este videomensaje, pero lo dejamos aquí. Solo acabar recordando que el Evangelio es el que te hace libre y te da luz para comprender este tema. Si alguien ha recibido el verdadero Evangelio, entonces el Espíritu Santo le guiará a toda la verdad de este tema. Pero si por el contrario aún estás en el error del sábado, entonces es porque no ha habido conversión ni conocimiento de la luz del Evangelio. Todo oyente tiene varios audios del Evangelio verdadero en nuestro canal, Evangelio que te libra de todo legalismo. Búscalos, que conste en acta. Y hasta aquí, estimado oyente, con el tema del día de hoy. Para preguntas, comentarios o interés del tema, escríbanos nicos@gmx.es. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema, el pastor bautista Nicos Ricoy del Ministerio Tinajas, desde aquí en España. Hasta nuestro próximo encuentro.